de pastel a barra, simplificando el problema. Lo que vimos previamente es que nuestro cerebro artificial ahora se llama neurona artificial. Vamos a modelar, a crear nuestro cerebro artificial siguiendo los principios de una neurona artificial. Para ello, esta neurona artificial solo puede operar con números, por lo que las velas ahora serán utilizadas, reemplazadas por coordenadas, y la pertenencia puede ser azul o amarilla, como siempre. El resultado en la fase de aprendizaje es una línea que separa las clases amarillas y azules. Y la fase de predicción es, dada una nueva observación, es decir, una nueva coordenada, la neurona va a verificar en el modelo que ya creó, o sea, estas dos regiones azules y amarillas, y va a determinar la pertenencia de este nuevo elemento. En este caso, fue una predicción de clase amarilla, un punto amarillo. Hemos estado trabajando con dos dimensiones, pero ahora vamos a simplificar el problema. Vamos a aplastar el pastel para convertirlo en una barra. Vamos a pasar de dos dimensiones a una dimensión. Para ello, nosotros aquí tenemos nuestros puntos en dos dimensiones y basta con que los proyectemos sobre el eje de las X. De esta manera, solamente vamos a estar trabajando con una dimensión. Esto es, vamos a ir de dos dimensiones a una dimensión. En otros videos voy a explicar esta reducción de dimensionalidad. De igual manera, en esta barra, este puede ser un corte válido. Este corte divide los puntos amarillos de los puntos azules. Es en una dimensión. Técnicamente no es una línea recta, sino es un punto. Este punto o este corte válido crea dos zonas, la zona amarilla y la zona no amarilla, en este caso azul. De igual manera que en dos dimensiones existe una infinidad de cortes válidos. El problema sigue siendo el mismo, encontrar el mejor corte. En dos dimensiones, pues son ecuaciones de línea recta, mientras que en una dimensión, las líneas de corte representan puntos en esta recta numérica. De esta manera, la fase de aprendizaje en una dimensión es análoga a la fase de aprendizaje en dos dimensiones. Tenemos los puntos en una dimensión, la neurona artificial aprende y genera el corte más adecuado, que separe las clases amarillas y no amarillas. Análogamente, la fase de predicción llega a una nueva observación, la neurona artificial toma la posición y hace una predicción de la posible clase a la que pertenece. En este caso, predice una clase amarilla. Detengámonos un momento. Analicemos lo que hemos hecho. La reducción a una dimensión no modifica el problema que estamos resolviendo. En este caso, la separación de velas. El problema sigue siendo el mismo: separar las clases. Como podemos observar, en una dimensión seguimos usando las dos fases que se presentan también en dos dimensiones, la fase de aprendizaje y la fase de predicción. Vamos a analizar un ejemplo adicional, para después contrastarlo con el ejemplo del pastel, para que podamos ver la utilidad de esta separación de clases. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a diseñar un sistema de predicción para Netflix. El problema es determinar si una película o serie que no ha visto un suscriptor le va a gustar o no. Para ello, tenemos la historia de todas las películas o series que ha visto y si les gustó o no les gustó cada una de ellas. La primera pregunta que tenemos que responder es: ¿cuáles son las variables que podemos obtener de cada película, las cuales nos puedan servir para poder caracterizarlas? Algunas de las variables que podemos obtener de las películas que el suscriptor ha visto pueden ser el tiempo de visualización en minutos, el género de la película, por ejemplo, que ya vio: acción, comedia, fantasía, etc. Los actores, si son primeros actores, si son actores que han ganado un Oscar o actores muy específicos, como en este caso Nicolas Cage. Información acerca del director, por ejemplo, directores de la vieja escuela y unos directores populares actualmente. Otra variable podría ser si es la primera parte o es una secuela, o si es animación o no es animación, etc. ¿Cuántas variables creen que podemos obtener de alguna película? Cientos. Además de estas variables, conocemos si esta película que ya vio o serie le gustó o no le gustó,
al suscriptor. Grafiquemos solo dos variables. Aquí estamos graficando el género y el actor de 6 películas. En este caso es una película de drama, no recuerdo el nombre, que hizo Meryl Streep, y esta película sí le gustó. Esta película de ciencia ficción donde estuvo Keanu Reeves no le gustó, pero hubo una de acción que sí le gustó. Lo que tenemos aquí son la toma de decisiones de este suscriptor. Lo que buscamos es poder separar las clases para luego hacer predicciones. Por ejemplo, tenemos una nueva película en el catálogo, podemos determinar si la película le va a gustar o no. Y si le gusta, pues la ponemos en portada. Este es el mismo problema que el ejemplo del pastel con que hemos trabajado. En el ejemplo del pastel, la toma de decisiones es la posición de la vela. De igual manera, podemos solamente utilizar una variable, por ejemplo, el género. De manera análoga, lo que buscamos es poder separar las clases para luego hacer predicciones. Por ejemplo, aquí podemos ver la separación de estas clases y queremos preguntarnos si una película de drama le va a gustar o no le va a gustar. Obviamente sí le va a gustar, tomando en cuenta esta región de corte. Muy probablemente no sea la mejor predicción, porque es una variable. La tarea de separación por clases es un problema multidimensional. El número de dimensiones está dado por el número de variables. Por ejemplo, vimos el ejemplo de una dimensión con género. Aquí podemos ver que el punto de separación separa los puntos amarillos de los azules. También vimos un ejemplo de 2 dimensiones, en donde tenemos 2 variables, género y actor. Y aquí podemos ver la disposición de las películas. Pero si agregamos una nueva variable como director, ya los puntos no están en 2 dimensiones, sino están en 3 dimensiones. Entonces tenemos que regenerar una región que separe en el espacio en 3 dimensiones a estos puntos que están volando. Puede ser un plano. ¿Cómo visualizaremos 6 dimensiones? Género, actor, director, si es la primera parte, es esa animación y minutos visualizados. Es difícil imaginarlo, pero ahí están los puntos en 6 dimensiones volando, puntos azules y amarillos, y tenemos que generar una recta que separe los puntos en 6 dimensiones. A esta recta que separa los puntos se le conoce como hiperplano. Por ejemplo, en 3 dimensiones el hiperplano es un plano de separación. El hiperplano en 2 dimensiones es una línea recta y el hiperplano en una dimensión es un punto. Podemos notar que el hiperplano es el número de dimensiones menos 1. Para no abrumarnos con múltiples dimensiones, trabajaremos con una sola dimensión. Cuando entendamos lo que sucede en una dimensión, usaremos más dimensiones. Les adelanto, sucede lo mismo. Regresemos al problema del pastel en una dimensión. Pese a que ahora estamos trabajando con una dimensión, en ocasiones hallar el mejor corte se torna en una labor complicada. Por ejemplo, aquí las clases están traslapadas.